Marzo es, lo sabemos, un mes muy difícil para el bolsillo familiar y eso generalmente se traduce en que el IPC de marzo sea más bien alto. Pero este mes hubo una sorpresa positiva en ese aspecto. El INE dio a conocer que la inflación de marzo fue de un 0,4%, una cifra mucho menor a la esperada y que aumenta el optimismo respecto al futuro de la economía en este 2024. ¿Sabe cuál es el denominador común de estas frutas y verduras? En unos minutos se lo contamos. Tú compras por manga, el arroz, el aceite por caja y con eso tú puedes abaratar mucho los costos de una familia a partir de 4 personas, que somos nosotros, sí, al tiro. Tras la pandemia, Isaac y su familia se convirtieron en expertos del ahorro. Encontraron los mejores lugares para comprar frutas, verduras y mercadería. Y a pesar que ahora los alimentos no tengan variaciones tan grandes como hace unos años atrás, mantuvieron esa práctica. Ya se estabilizó todo y las fluctuaciones son como mínimas. Depende de la calidad del producto a veces, depende porque de repente el producto no llega. Exactamente, las fluctuaciones no son las mismas. Y como antes teníamos altas variaciones, hoy eso está quedando atrás. Este lunes, el INE entregó el dato inflacionario de marzo, que fue de 0,4%, una cifra más baja de lo que muchos esperaban. Marzo, como se ajustan contratos, parten muchos servicios de nuevo, tiende a ser un mes donde la inflación normalmente está por encima de lo esperado, entonces ya la noticia de que esté por debajo de lo esperado es buena y el hecho de que en los alimentos hayamos visto esta bajada es una noticia muy positiva porque son alimentos que al final del día están o son parte de la canasta básica. Tal como los alimentos que le mostramos al inicio de esta nota, ¿recuerda? Según el IPC de marzo, los alimentos como la manzana, la papa, el tomate o el zapallo fueron algunos que más bajas mostraron en el mes de marzo. La papa ha bajado harto. Bueno, por un lado, la papa es muy consumible. Las papas, la cebolla. Y ahí ha notado una baja. Claro. Tenemos muchas cosas que hacer. Nuestra actitud no es de celebración, sino que de tomar las cifras que vamos viendo como un impulso a seguir adelante. Eso no significa que la inflación no esté libre de efectos de corto plazo por el tipo de cambio, pero lo importante es tener claro la dirección en la que vamos. Claro, porque a pesar de recibir noticias optimistas de lo que fue marzo, siempre los resultados deben ser a largo plazo. El ideal es que las cifras nos sigan acompañando, aunque hayan algunas que aún les quede un largo camino. Con la tasa de desempleo, con el IMASEC y ahora con las cifras del IPC, de alguna otra manera cerramos la triada de las 3 variables más importantes que te ayudan a saber cómo está la macro, que es la actividad económica, el desempleo y la inflación. De todas formas, este marzo tuvo alzas importantes en productos como la gasolina, el gas licuado y los arriendos. Un IPC que dentro de todo trajo buenas noticias y sorprende al mercado con números mejores a los esperados. Un bus que circulaba en hora punta vio interrumpido su recorrido por cables caídos en plena calle, lo que provocó una gran congestión en el centro de Santiago. Pese a la entrada en vigencia de la ley Chao Cables, que ya fue hace 5 años, esa normativa todavía sigue sin tener un reglamento y eso ha hecho, es cosa de ver en las calles, que en muchos casos sigue siendo letra muerta. Esta mañana la habitual ruta de cientos de conductores se vio interrumpida por un montón de cables en San Diego con Victoria. Algunos a baja altura, otros incluso en el suelo. Esto luego que nuevamente un bus los pasara a llevar. Una verdadera trampa para la gran afluencia de vehículos que se registra a esa hora. Empezó a formarse el taco aquí, así que le dije a mi compañero que llamara a Carabineros para ver si podían venir a controlar el tránsito. Es que estaban así como doblados, así, llegando allá al piso. Entonces no podían pasar los autos. Eso duró cerca de 2 horas, pero la molestia para quienes viven por el sector ha sido permanente. Graciela tiene movilidad reducida y debe lidiar todos los días con lo que ya cataloga como verdaderas vallas en plena calle. Tengo que barrerlos con el mismo bastón para un lado, porque no sé si tiene corriente, si no tiene corriente. Así que no, es una cosa, aquí es algo sin medida, un peligro público. A ella se suman tantos otros que dicen que estos cables a mitad de calle ya son parte del paisaje. La otra esquina usted puede ir a ver ahora y están todos los cables cortados colgando.
Esto es normal para nosotros. Cable que esto que me molesta, imagínate, yo paso ahí por un cable y me enredo. En la bicicleta igual, pues, ¿sí? Que uno de repente va y no los ve. Y si para las bicicletas es un peligro, para los buses es un desafío el tener que estar permanentemente calculando si la máquina pasa por debajo. Es lo que hace Alfonso a diario. Yo de calle César, no por aquí. El acceso a los camiones de repente cortan los cables y quedan colgando. Y la periferia es más común porque los cables están más bajos. Y ahí los vehículos altos los pasan a llevar y eso produce un accidente. Peatones, ciclistas y conductores, un problema transversal. Esto producto de cables en desuso a medio caer o ya en el suelo. Pero ¿qué pasa con la ley Chao Cables, aprobada hace 5 años? Es lo que se preguntan muchos. Hablan de una ley muerta, ya que aún no se ha hecho el reglamento. Luego la ley establece que podría establecer algunas sanciones a las empresas que no saquen los cables, pero para eso se necesita un reglamento que a pesar de que han pasado más de 4 años no ha sacado la Subsecretaría de Telecomunicaciones y por tanto no se hace aplicable estas medidas frente a un infractor como una empresa de telecomunicaciones. En la práctica lo único claro es que la ley exige a las empresas el retiro de este escombro aéreo, pero el cómo hacerlo es una incertidumbre. Una aparente falta de acuerdo ha sido el tope para lograr el reglamento. Más que no estar acatando, lo que sucede es que las empresas no tienen vigilancia sobre todos los kilómetros de cable que tienen en todas las ciudades. Entonces, frente a una denuncia, responden. Y si no responden, bueno, está nuestra área de fiscalización y aplicará sanciones y lo que corresponda. Cuando se produce una denuncia, las empresas van y regularizan la situación. El problema es que no tienen ellos mismos capacidad para estar mirando todo el cable que tienen en todas las ciudades. También los municipios pueden retirar los cables y luego hacer el cobro a cada empresa, pero prefieren esperar el reglamento. Y habiendo ya transcurrido casi 5 años, aún no tenemos el reglamento, casi imposible y riesgoso para las municipalidades poder intervenir. La cablería, ¿no es cierto?, y que puede incluso estar con electricidad y no tienen los elementos técnicos para poder determinar cuáles son cables en desuso y cuáles no. Una tarea compleja. Por eso la necesidad de que ojalá se obtenga lo antes posible el reglamento a la ley. Piden entonces agilizar el reglamento para no solo responder ante una denuncia, sino ser proactivo en el retiro responsable de esta basura aérea, que no solo es una molestia visual, también un riesgo para todos. Cada vez más tensas se han vuelto las negociaciones para definir los candidatos de las primarias para las próximas elecciones municipales y regionales dentro del pacto formado por los partidos del oficialismo y la democracia cristiana. Están contra el tiempo porque el plazo vence este miércoles y los acuerdos aún no llegan. Tanto así que los mismos presidentes de los partidos reconocen que hay riesgo de que este pacto quede sin efecto. Pero planteamos criterios. Las explicaciones surgen espontáneas en voz del presidente de la democracia cristiana y de cada uno de los representantes del oficialismo. Y es que la búsqueda de un acuerdo para sellar el pacto con que enfrentará las elecciones municipales y de gobernadores regionales de octubre próximo sigue postergándose al punto que no se descarta que exista riesgo de que sus esfuerzos se vean frustrados. Mientras no esté firmado, siempre existe una posibilidad que no resulte, pero yo tengo todo el optimismo y toda la voluntad de que efectivamente podamos lograr un acuerdo. No hay peligro, hay topes, nadie ha amenazado, nos paramos de la mesa, sino solamente se ha alertado de circunstancias que en definitiva, si no podemos llegar a un acuerdo, claramente no se firma un pacto. Reflejo de la tensión con que se sigue negociando, cada vez más contra el tiempo, por posicionar a aquellas figuras que puedan garantizar el mejor resultado electoral, pero al mismo tiempo respetando los equilibrios de un pacto que integra 11 fuerzas políticas, cada una con sus propias aspiraciones. Las que reconocen siguen complicando el cierre del acuerdo final. Cada comuna es una individualidad y tiene condiciones distintas y por lo tanto cada territorio local requiere ser analizado con sus propias condiciones. Eso en 345 comunas más 11 partidos con legítimas aspiraciones hace que esto sea una conversación compleja. Una cosa es tener buen ánimo y la otra es tener las posibilidades y ese es un conflicto cuando hay partidos que tienen distintos momentos en su historia. O sea, hay partidos que claramente tienen que salvar la estantería y otros que quieren crecer
Insisto, si es que me coloco a enunciar nudos, la verdad es que solo perturbaría el proceso de negociación. Así que, para ser bien responsable, solo decirles que estamos trabajando arduamente por tener una negociación municipal y de gobernadores lo más amplia posible. Lo que aún no se ha logrado, por lo que desde ya anticipan que podrían llegar sobre la hora a la inscripción ante el CERVEL del pacto electoral conformado por los partidos del oficialismo junto a la Democracia Cristiana. El acuerdo es único y es nacional. Entonces, cualquier cosa que sea nudo, si no se destraba, puede ser la causa de una cosa que luego afecte el todo. O sea, nosotros estamos trabajando en lograr un acuerdo nacional, ahí hay cosas que quizás pueden quedar algunas pendientes, pero justamente en estos 2 días que nos quedan, la idea es que podamos lograr un acuerdo global. Lo que ya es un hecho es que no cumplirán con los tiempos que se autoimpusieron al inicio de la negociación, siendo el mejor ejemplo la necesidad de reagendar la hora que habían reservado para la inscripción de los candidatos que participarán de primarias legales, dejando todo para el mismo miércoles 10 de abril, día en que se cumple el plazo límite fijado por el Servicio Electoral.